Yes, Lord. Sí, Señor. That's what we need to do. Always make ourselves available to the Eso Lord. es lo que debemos hacer. Siempre estar disponible para el Señor. The Westminster Catechism asks this question. What's El the cateísmo de primary Westminster hizo purpose esta of pregunta: humanity? ¿cuál es el propósito principal de la Scholars humanidad? answered, to serve Y God. los eruditos respondieron: para servir a Dios para And that's what siempre. we're trying to do, to grow and to Y eso es serve lo que and to estamos be all tratando that de God hacer calls para us to be. crecer y And I invite servir you y on ser that todo lo journey. que Dios Thank nos ha you for llamado a tuning hacer. Y los in. invito a I este want to viaje. pray with Gracias you por and then jump right sintonizar into the conmigo. Word. I Quiero believe orar the con word for you ustedes y today luego is from saltar God's directamente a Spirit. la palabra. Tengo una palabra del Father, Señor thank you para so ti. much Inclinemos for nuestros the corazones. awesome Padre, privilege to muchas serve you in this gracias por el generation. maravilloso I privilegio de ask that as I servirte teach, en let the esta power of the generación. Holy Spirit Le work pido into our mientras hearts, enseño por el poder del that Espíritu we would Santo never se be the same apodere de again. cada uno de nuestros May we be corazones empowered, para que equipped, nunca seamos lo mismo, engaged, que and seamos transformed capacitados, as we visit equipados, with you, dear God, around the sacred comprometidos y scripture. transformados mientras I ask you these visitamos con things usted, querido in the name of Dios, Jesus, alrededor de la Sagrada our Savior. Escritura. Te pido estas Amen. cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Last week we Amén. began a brand new teaching series on La the semana subject of pasada faith, comenzamos and una the nueva three-part serie series de today is the enseñanza second sobre el installment. tema de la And my oración. topic Y es is una prayer serie de 3 partes. encounters. Y hoy es la segunda parte. Y mi tema As you make your way son to los Acts encuentros de chapter oración. 10, Mientras te let me ask you dirijas this al question. Have capítulo you de Hechos ever 10, had a déjame hacerte supernatural esta encounter pregunta. with God ¿Alguna vez has tenido un prayer? encuentro sobrenatural con See, Dios prayer en simply oración? means to talk to God. Oración God significa invites us to simplemente talk hablar with con Him. Dios. Dios And the nos invita a reason hablar con why Él. is Y la because razón He por qué is Él lo a hace es prayer porque answering Él God. And the responde things that He wants to do oraciones. for you Y las and cosas que through Él quiere you, hacer por but ti prayer y is a the través starting de point. ti. Pero la In fact, oración it's es in el punto prayer de that partida. we De find that hecho, God en is la invited oración into our lives. es donde Prayer is encontramos que Dios God's está ticket invitado a into nuestra all of vida. our La life's oración es el challenges. boleto Prayer de is Dios God's en ticket todos into los our life's deseos affairs, our y los financial desafíos de needs, nuestras vidas, also our sobre los needs when asuntos de there's a nuestras fight going vidas, on sobre in our nuestras world or in our life. necesidades Prayer is financieras, God's invitation. además And so nuestras let me necesidades jump cuando hay una right into pelea the en text, nuestro but mundo y en I want to nuestra set the vida. framework. Déjame entrar al texto, pero Acts quiero 10. establecer el marco. What we learn is Hecho that there's a 10. man by the name of Lo que Cornelius. aprendemos es que hay un hombre He's llamado actually a Cornelius. Roman soldier, a captain En of realidad es un 100 capitán men. de soldado romano The de Bible 100 describes hombres. him as a La God-fearing palabra man, lo describe a man como who un was hombre generous in temeroso de giving Dios, alms or gifts un to the hombre poor. generoso que One da a thing los that was pobres. lacking that was very important Una to cosa que God about faltaba, era Cornelius, muy and it was importante this: para Dios acerca de Cornelius was Cornelius, not era born again. que Cornelius no But he había was nacido de God-fearing, nuevo, religious, godly. pero era temeroso de He didn't Dios, have a transformed religioso, life. piadoso, pero no God tenía una sends vida an transformada. angel to Dios visit with envió un Cornelius. ángel Let's pick a up the story visitar at a verse 5. Cornelio. Vamos a tomar la historia en el The versículo angel 5. says to Cornelius, "Now Envía send de men to inmediato a Joppa algunos to hombres a bring Jope back a para que man hagan named venir Simon, a un tal who is Simón called Peter. sobrenombre Pedro. He is Él se staying with hospeda con Simon the Simón el tanner, whose cultidor, house que is by the tiene su sea." casa junto al Jump to mar. verse 9. About noon Versículo the 9. following day, as they Al were día on their siguiente, journey and mientras approaching the ellos city, iban de camino y se Peter went acercaban a la up on ciudad, the roof to Pedro pray. subió a la He azotea became a orar. hungry and wanted Era something casi to el eat. mediodía. Tuvo And while hambre the y meal was quiso being algo de prepared, comer. he Mientras fell se into lo a trance. preparaban, le sobrevino un He saw heaven éxtasis. opened and Vio el something like a cielo large abierto sheet being y let algo down to parecido a earth una by gran its 4 sábana corners. suspendida por las It 4 contained all puntas kinds of descendía four-footed hacia la animals, tierra. as well as En reptiles ella había toda and clase de birds. cuadrúpedos, como, Then a voice told como him, también "Get up, reptiles y Peter, aves. kill and eat." Levántate, Pedro, mata y come, "Surely le not, dijo una Lord," voz. Peter replied. De ninguna manera, "I've never eaten Señor, anything le impure picó or Pedro. unclean." Jamás he The voice comido spoke comida to him a impuro second o time. inmundo. "Do Por not segunda call vez le anything insistió la impure voz. that God has Lo que made Dios te clean." purifica, tú no lo This llames happened 3 impuro. times. Esto And sucedió 3 immediately the sheet was veces taken back y to heaven. enseguida la Now sábana Peter fue was recogida wondering al about the cielo. meaning of the vision. Pedro ni The atinaba men a sent by explicarse cuál Cornelius podía ser el found out significado where de la Simon's visión. house was Mientras and tanto, los stopped hombres at the enviados gate. por Cornelios, que They estaban called out, preguntando por asking la if casa de Simon Simón, who se was known as presentaron a la Peter was puerta staying there. llamando, averiguando While si se Peter was hospedaba still thinking Simón about the sobre nombre vision, Pedro.
Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Dad prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. What a powerful story. 2 men Qué palabra in 2 poderosa. separate cities 2 hombres in prayer en 2 ciudades separadas had en encounters oración with God. tuvieron encuentro con Dios. For Cornelius, unsaved man, Para Cornelius, an hombre angel no salvo, tells him, "Send un for ángel le Simon Peter." dice que Tell us envía a where Simon buscar Peter a Simón Pedro. Le dice, ¿dónde is. He's está at the Simón house Pedro? of Simon the tanner. Está en la by casa the de sea Simón, in el Joppa. tenor, junto al God mar knows where you en are, Jope. Dios sabe dónde and tú he knows who you're estás with. Let me ask you y this sabe question. con quién estás. Can Permíteme God hacerle esta tell an pregunta. angel to ¿Puede tell Dios someone to call decirle a un for you ángel que le diga a because alguien you que lo will llame show them the way porque of tú le salvation? mostrarás el camino de la salvación? Give me a thumbs up. Press like Ponga un pulgar hacia arriba. if the answer is Presione yes. me gusta si la respuesta The es other sí. person that's having this encounter in La prayer otra is Peter. persona que está teniendo este And encuentro that's who en I la wanna oración es focus on Pedro. today as we Y en learn eso how to es en lo have a que me prayer quiero encounter enfocar with hoy God. mientras What aprendemos I'm cómo saying is tenemos this, un is encuentro that de oración when con you Dios. Lo que pray, digo you need es to que expect cuando God ores, to debes empower, esperar to que equip, Dios and for te you to pueda have an encounter with poder him. equipar I y submit para to que you tenga that un most encuentro of con us Él. are Le weak presento que la spiritually, mayoría de not nosotros because somos of a débiles lack of desire to be espiritualmente, strong, no por but falta de because we've deseo never de ser positioned ourselves fuertes, to have an sino experience with porque God that's nunca nos hemos transformative. When you have posicionado an para tener una experience with God, an experiencia encounter with con God Dios in que prayer, sea you know that you transformadora. know that you Cuando know that tienes you una know that you know experiencia that con God Dios is y real encuentras y and that He sabes is y still at sabes y work sabes que today. Dios es I've had real many of y those que Él encounters, todavía and I'm está not putting myself on trabajando any hoy. pedestal, He tenido but I muchos do de esos know that encuentros y those no me estoy encounters poniendo in en prayer, lugar de lugar they alto, so pero sí galvanize sé my que faith esos encuentros en oración that I han can't go back to the galvanizado old mi David fe Ireland y no puedo because of what volver al David God Ireland del did pasado in prayer por lo que Dios ha in hecho me. en oración Let me en frame the mí. question as I Déjame teach. enmarcar la pregunta How do mientras you have enseño. an encounter with God? ¿Cómo tienes un encuentro con Dios en la oración? When Peter walked up the steps to Cuando get to the Pedro roof, subió los to come to a escalones deck para llegar al our day, techo, que es similar a una terraza en nuestros días, en la casa de Simón, something. This was new. sabía que It tenía was que not the hacer algo. traditional prayer Esto times. fue el It's mediodía, no, in the no eran evening. los This tiempos de was not oración a ritualistic, tradicionales, que son la formulaic mañana o prayer la time. tarde, no era un Peter tiempo had de stuff oración to talk to ritual. God about. Pedro And so I tenía submit to cosas you, que hablar how do con you Dios have a y prayer por eso te encounter? presento cómo I tienes un must encuentro share de my Dios. heart. Debo compartir mi corazón. So, Peter knew the power of prayer. Entonces, Pedro You remember conocía el back poder in de la Luke oración. 22 when Jesus walked Recuerda the en earth, Lucas his earthly 22 ministry was cuando still going Jesús on before he caminó en la death, burial, and tierra, su resurrection. ministerio terrenal aún continúa antes de su There muerte, was a time sepultura y where resurrección. Jesus made Hubo un clear to tiempo Peter, "I've en prayed que for you." It was Luke Jesús 22, dejó verse claro a 31. Pedro, he Jesus orado said to para Peter, que, "Simon, en Simon, Lucas 22, Satan has asked versículo permission to 31, sift you Simón, as Simón, wheat, the shape Satanás of your ha life, pedido make it all zarandear disheveled that you a would cada lose your uno de faith." ustedes And here's como what si Jesus fuera said, trigo, "But pero yo he I rogado en have oración por prayed for ti, you, Simón, Simon, para que tu that fe your no faith falle. may not fail." Here's Peter years later, standing strong, Aquí está the Pedro mighty años apostle después, in the Lord's manteniéndose house. firme como un poderoso Why? apóstol en la Because casa del he Señor. ¿Por was qué? the recipient Porque él of an recibió answer to prayer that Jesus una prayed. respuesta a la So he oración climbed up que those Jesús steps oró. to Así que Simon cuando the él subió tanner's esos deck, escalones a la terraza de Simón and he opened his heart before God, y él abrió su corazón delante de Dios, él ya conocía el poder de la to oración. encounter God in prayer, Pero para you gotta encontrar open a your Dios heart. en la oración, tienes que abrir tu corazón. Jeremiah tells us in chapter 17, verse 9, Jeremías capítulo 17, "The versículo heart is 9 nos hopelessly dice, dark and el deceitful, corazón humano es lo más puzzle that no engañoso one que can hay figure out. y extremadamente But I, perverso. ¿Quién realmente God, sabe qué tan malo search the es? heart Pero yo, el Señor, and examine the investigo mind. todos los corazones I y get to the heart of examino the las human. intenciones I get to the root of secretas. things. A todos I les treat doy them la as they really debida are, recompensa not según lo que as they merecen sus pretend acciones. to be." Our heart gets
nuestros corazones se desordenan. Y en la oración tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones al Señor para que Dios nos ministre a través de nosotros y nos ayude a resolver las cosas. Recuerdo que hace muchos años había estado viajando mucho, hablando aquí, hablando allá, viajando aquí, viajando allá. Acabo de llegar del aeropuerto. Fui al campus en Montclair y quería tomar algo de mi escritorio. Era un martes de la noche, así que iba a entrar y salir rápido, corriendo, ir a mi casa porque estaba cansado. Rapidito entré, cogí mi cosa. Cuando estaba a punto de salir, había algunos hombres en la iglesia y me dijeron, pastor, hay un grupo de nosotros en una sala orando. ¿Podrías unirte a nosotros por unos minutos? Sabemos que está en apuro, pero ¿puedes tomar un minuto para orar? Dije que sí. Mientras caminé a la habitación, me dijeron, antes de orar, ¿puedes decir algo y compartir una breve palabra? Y en el momento en que empecé a hablar, me sentí muy extraño. Sentí que estaba parado en una plataforma como un conferenciante, hablando a estos 20 hombres en la sala. Sabía que algo no estaba bien en mi interior de mi corazón. No podía señalarlo porque de alguna manera estaba cayendo en este agujero de ser un orador profesional en lugar de ser crudo, vulnerable, mundano, en el sentido de solo ser un seguidor de Cristo. No primero en el escenario, solo un tipo normal que quiere caminar con Jesús. Esa semana, cuando entré en oración, dije, Dios, necesito que me ayudes a resolver las cosas en mi corazón porque no me gusta. Salomón nos dice en Proverbios 4, versículo 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Esto coincide con Jeremías. Jeremías decía que el corazón es engañoso. Es que el desánimo puede entrar, el engaño puede entrar tu alma y luego te encuentras completamente desordenado y no puedes tener un encuentro de oración con Dios porque hay cosas en tu corazón que no debería estar. Quiero que vea cuando Pedro subió los escalones a la casa de Simón el tenor. Cuando Pedro subió, la palabra nos dice que Simón, el tenor, vivía junto al mar. Un tenor es alguien que transforma la piel de un animal a producto de cuero. Tenían que vivir a las afueras de la ciudad porque era un mal olor cuando tomas estos animales muertos y les quitas la piel y los sumerges en algún tipo de agua para que se caigan los pelos y la tierra y luego lo cuelgas la piel en algún tipo de línea o algún tipo de madera para que se seque y se transforme en cuero. Y la gente requiere que los tenores vivan a las afueras de la ciudad porque eso apestaba hasta los cielos. Y aquí está Pedro en la azotea y el olor de la piel del animal transformador en cuero allí y allí junto al mar. El mar Mediterráneo estaba cerca de donde está Jopa. Y aquí está Pedro que tiene esta hermosa vista del mar y el olor está allí. Y mientras él oraba y derramaba su corazón ante Dios, le está dando hambre y Dios le muestra esta visión de una sábana descendiendo del cielo con animales cuadrúpedos, reptiles, culebras y otros tipos de cosas en la sábana y pájaros, y luego oye la voz del Señor que le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le responde a Dios en esta visión y le dice, Dios, nunca he comido nada impuro o inmundo. La visión descubrimos en un momento que no tiene nada que ver con animales, comida, cocina, tenía que ver con la gente. Pero antes de que Pedro pueda tener este encuentro asombroso, tenía que abrir su Dios. ¿Recuerdan en la escuela secundaria cuando aprendimos sobre los 4 partes del corazón? Auricular derecho, auricular izquierda, vertículo derecho, vertículo izquierdo. ¿Recuerdas?
¿Qué sucedería si nosotros en oración miramos las 4 partes de nuestro corazón y le pedimos a Dios que inspeccione las 4 partes de nuestro corazón? No el aurícula derecho o la izquierda, ni el ventrículo derecho y izquierdo, sino mi actitud, mi disposición, mis perspectivas con respecto a las personas y cosas. Mi actitud no está correcta. Quiero describir en la oración: Dios, inspecciona mi corazón, porque no quiero tener una actitud equivocada hacia usted, la gente, la iglesia, el trabajo, mi familia. La otra parte es mi asociación. Mi asociación refleja a las personas con las que regularmente me relaciono, que regularmente me influyen. Te hago la pregunta: ¿quién son tus influenciadores? ¿Te influencian a andar más con Dios o menos devoto? ¿Te están influenciando a caminar con tu esposa o alejarte de tu esposa? ¿Para caminar con tu esposo o alejarte de tu esposo? ¿O te están influenciando a que te conformes con alguien? Si eres soltero y quieres casarte con una persona cristiana, no comprometas tu fe solo para casarte con alguien. No vale la pena. Quieres el que Dios tiene para ti y no el que tu loco amigo tiene para ti. Cuando miro el corazón en oración, digo: mis afectos quiero que los examine, que los inspeccione para no afirmarme en cosas que no debo afirmarme en oración. Y recuerdo hace años atrás que estaba en oración antes de ser pastor y era ingeniero y estaba atrapado con mi carrera de ingeniería. Dios me dio un sueño como resultado cuando decía: Dios, quiero poder subir la escalera cooperativa y todas esas cosas buenas. Y en ese sueño Dios me dijo: David, cuando camine por este pasillo, en este sueño, que termine en una oficina, en una esquina que da la ciudad y reflejaba el éxito, el poder, la autoridad, la riqueza y el significado y todo eso que perseguía. Y vi este hermoso escritorio de madera de caoba que brillaba y escuché estas palabras en el sueño: David, estás recibiendo un astigmatismo. David está recibiendo un astigmatismo. Corrí rápidamente al diccionario a ver qué significaba el astigmatismo. Y decía que un ojo se enfoca más fuertemente a un objeto más que el otro. Y Dios me estaba mostrando en oración, mientras me inspeccionaba mi corazón, que mi afecto iba a ser mi fin. No hay nada de malo de tener una gran carrera, pero no dejes que la gran carrera te tenga a ti. El Señor nunca quiere que nos cometamos adulterio espiritual. Jesús es el novio, la iglesia es la novia. No quiere que tu corazón tenga afecto para cosas más allá de Él o por encima de Él. Cuando mira las 4 partes de mi corazón en oración, me doy cuenta de que no solo mis aspiraciones también son parte de eso, cosas que anhelo. Déjame volver a poner esta tabla en la pantalla y hacer justicia cuando vean las 4 partes del corazón espiritual. Dios nos inspecciona, tenemos nuestra actitud, nuestras aspiraciones, las cosas que anhelamos y soñamos, tenemos nuestros afectos y nuestras asociaciones. Y ahora lo tengo. Quiero que veas que estas 4 áreas que buscamos en la oración, estamos orando que Dios inspeccione nuestra oración. ¿Por qué? Para poder enfocarme en ti, en mi vida, y no desanimarme o distraerme ni engañarme. Y Pedro, en ese techo, ese día, él está orando: Dios, inspecciona mi corazón. ¿Cómo tienes un encuentro de oración con Dios? También debo escuchar el corazón de Dios. Hubo un tiempo en que Pedro oró, terminó de orar y luego hizo algo que la mayoría de nosotros olvidamos hacer. Es tener una conversación con alguien. Odio cuando hablo con alguien y ellos simplemente hablan. Ni siquiera se detienen para tomar aire. No le dan la oportunidad para darle una respuesta o la oportunidad de escuchar. Piensan que
trata de que es solo de ellos. No te dejes engañar por eso. Cuando oras, como Pedro, en algún momento cuando termines de orar y terminó de compartir su corazón, él se detuvo y escuchó a Dios para compartir su corazón con Dios. Andrew Murray dijo una vez, la oración no es un monólogo, sino un diálogo. La voz de Dios es su parte más esencial. Escuchar la voz de Dios es el secreto de la seguridad de que Él escuchará la mía. ¿Te das cuenta que Dios tiene sueños, anhelos, metas, aspiraciones? Quiere bendecir a la gente. Y eso es lo que Él le mostraba a Pedro ese día en esa azotea. Pedro está allí orando y luego se detuvo para un momento y Dios abrió la mente de Pedro y Dios le mostró esta visión de animales cuadrúpedos, reptiles y pájaros. Y luego le dice, Pedro, levántate, mata y come. No se trataba de comida, pero aunque él usa esta metáfora de la comida para llamar la atención de Pedro porque tenía hambre, pero también tenía hambre espiritual. Y entonces Dios le muestra la comida, pero le dijo, Pedro, tengo hambre para los gentiles, para que vengan a conocerme. Tengo hambre para aquellos que han sido olvidados y maltratados, para llegar a conocer quién es Cristo y experimenten su salvación. Pedro, su primera respuesta es un cego implícito. Era esto, nunca he comido nada impuro, nunca he comido nada inmundo. Dios lo castiga. Nunca llame a nada impuro o inmundo que yo he hecho. Vea, estaba en el corazón de Dios para dejarle saber a Pedro, Pedro, Cornelio, el hombre que ni siquiera conoces, los gentiles de la gente que te alejas, están en mi corazón. Recuerda la primera vez que me invitaron a predicar en Brisbane, Australia. Entré en oración después de aceptar la invitación. Era como un niño en una tienda de dulces. Siempre quise ir a Australia. Cuando comencé a orar, dije, Dios, ¿qué está ahí en tu corazón para mí cuando estoy en Australia? Me tranquilicé. Y esta impresión vino a mi corazón. David llega a los aborígenes. Comencé a llorar. Aterricé en Brisbane, gran conferencia. Le pregunté al anfitrión de los aborígenes, ¿vienen a esta conferencia? Dijo que sí, tenemos una camioneta que va a un centro de rehabilitación de drogas y recogen un número de aborígenes debido a este grupo de personas a causa de la victimización por años. Muchos de ellos, para lidiar, recurren a las drogas y al alcohol. Y entonces lo traemos. Y esa noche prediqué mi corazón y vi a algunos aborígenes. Ellos son un pueblo particular. Algunos de ellos son con complexión de mi color, pero con el pelo rubio, no por tiñado o blanqueado, sino por natural. Y prediqué mi corazón esa noche y di la invitación para aceptar a Cristo. El altar se llenó, pero noté que no había ninguno de los aborígenes. Regresé a mi habitación del hotel esa noche y lloré delante de Dios. Úsame. Dijiste que tu corazón, que quieres que alcance a los aborígenes, úsame al día siguiente. Esa siguiente tarde, mientras predico, estaba ansioso para ver qué Dios iba a hacer. Prediqué y luego al final hice una invitación para la gente para aceptar a Dios. Como voy a hacerte una invitación así, si tú nunca has aceptado a Jesús a tu vida para ser tu Salvador, al final de mi enseñanza, quiero dártela una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Dios es para que tú entres en una relación con Él. Esa segunda noche cuando prediqué, invité a las personas a venir a Jesús. Mucha gente vinieron al altar. Y esta vez cuando miré al centro, había una cantidad de hombres y mujeres aborígenes y las lágrimas corrían por sus ojos. Estaba agradecido que el Espíritu Santo me usó
para cumplir el corazón de Dios. Dios ha puesto a alguien en tu corazón en oración que apenas conoces. Si es así, pon el pulgar hacia arriba o ponga me gusta. Pedro tuvo que entender. Ahora déjame hacerte esta pregunta para que lo entienda, porque todos queremos escuchar a Dios hablar. Oro, hablo, luego y me detengo y escucho. ¿Cómo escucho a Dios? Esa es la pregunta. Permíteme decirle lo que yo hago, estas 4 cosas pequeñas que hago durante la oración para escuchar a Dios y escuchar para Dios. Primero es que me pregunto, ¿qué ves? Después de silenciarte, Dios puede mostrarte algo. Puede poner a alguien en tu mente, un amigo, un primo, un compañero de trabajo, tu hijo, tu hija, alguien en la iglesia local que no has visto a causa de esta estancia de COVID. Alguien, Él te muestra. Eso es Dios hablando a tu corazón. Entonces me pregunto, ¿qué escuchas? Escucho porque Dios es un Dios que habla. Y hay momentos cuando estás en oración, escuchas como Elías escuchó una voz pequeña y esa fue el Señor hablándole a Elías encima de la montaña. Entonces me hago esta tercera pregunta. ¿Qué sientes? Sentimiento es parte de Dios, como nos habla. Él pone cargo en su corazón, Él preocupa su corazón, Él te molesta con cosas, Él te recuerda de cosas que de repente se siente esas emociones. ¿Te acuerdas, Nehemías, cuando estaba preocupado cuando escuchó acerca de las puertas que habían sido derribadas por el fuego y los muros fueron derribados que estaban en Jerusalén, y lloró y Dios tocó su corazón en forma que Dios le habló y él al siguiente supo que tenía que volver a Nehemías para volver a reconstruir las puertas y los muros en Jerusalén. Y eso fue Dios hablando a Nehemías y él escuchó a través de sus sentimientos. ¿Qué te dice Dios cuando oras? ¿Sientes sus palabras? La última pregunta en oración es la siguiente. ¿Qué recuerdas? Hay tiempo que trae cosas de nuevo a la memoria. Lo hizo con Daniel. Daniel está leyendo las Escrituras y recuerda de los 70 años que Jeremías profetizó se sucedió. Y Daniel comenzó a orar porque Dios ha traído a su memoria. Y quiero que veas que cuando pienses en escuchar el corazón de Dios, te hagas estas preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Qué siento? ¿Qué recuerdo? Cuando haces eso, Dios te habla. Cuando no teníamos la instalación en el este, yo había firmado contratos. Cuando encontré esta catedral en Montclair y firmé el contrato y teníamos que llevar $100,000 a las bienes de raíces y no teníamos el dinero. Y yo le oré a Dios y me acuerdo que le lloré a Dios en el sótano de mi hogar y le dije, Dios, ¿qué hago? Necesito un milagro. Y luego callé. Y Dios puso este deseo en mi corazón. Pídele a un fotógrafo que tome una foto de las vitrales que se encuentran en el altar en ese edificio que está por venta y luego desarrolle 500 fotos que era el tamaño de nuestra congregación en ese momento mientras usamos un espacio de alquilar. Entrega esa foto a cada uno de sus miembros y permite que ellos vean lo que yo voy a hacer y entrará el dinero. El dinero entró y lo demás fue historia. Tuvimos el edificio, obtuvimos el dinero, el edificio. Años después todavía lo estamos disfrutando por la gloria de Dios. Quiero que veas que nuestro Dios es un Dios que habla y que puede hacer eso por cualquiera. Él quiere hacerlo contigo. Así que entendemos que tenemos que tener un encuentro en oración por compartir nuestro corazón, escuchar el corazón de Dios y debemos obedecer a Dios. En la azotea esa tarde, mientras los alimentos están siendo cocinados, Pedro está siendo desafiado. Dios le dice, oye, vienen 3 hombres. Quiero que bajes, que estés y que vayas con ellos. Y no luches con la invitación para ir. Estos son gentiles. Ve.
Déjame decirte, para obedecer a Dios a veces es muy temeroso. No en el sentido aterrador, sino un sentido incómodo, en el sentido que estoy a punto de entrar en un nuevo territorio que no tengo experiencia. Interactuar con los gentiles fue algo novedoso, algo que no le era familiar a Pedro, especialmente al entrar en la casa de los gentiles. Pedro ahora, él le dice que sí a Dios y luego tiene que darse cuenta cuando obedece a Dios. También tengo que hablar con algunos de sus amigos creyentes judíos que le dirán, ¿por qué vas a ir? Tengo que pararme en contra de esas voces de oposición y las voces que quieren racionalizar y razonar, que desafiar y enviar los mismos mandamientos de Dios. Pero usted también tendrá que hacer lo mismo, porque cuando Dios habla, lo que Él quiere que hagas es que obedezca rápido, obedezca completamente y obedezca ferozmente. No esperes. Uno de mis predicadores favoritos, Charles Spurgeon, dijo, tú y yo debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos dice, cómo Dios nos dice, cuándo Dios lo dice, porque Dios lo dice. Pero solo una fe fuerte será igual a una obediencia tan completa. Tienes que obedecer rápido, completo, feroz y apasionado. Y el único antídoto contra la desobediencia es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando te vuelves, cambia tu opinión, deja que tu mente se alinee con los pensamientos de Dios sobre ese tema. Tienes que ser capaz de hacer eso. Cuando se trata de tener un encuentro de oración, no puedes compartir tu corazón y escuchar el corazón de Dios y luego alejarte en desobediencia. Si lo haces, nunca tendrás un verdadero encuentro de oración. Un encuentro de oración es cuando tienes que encaminar esto. Y Pedro, cuando salió de esta cosa, viajando varios días para ir a donde estaba Cornelio, entrar a la casa de Cornelio y compartir el evangelio con él. Cuando lees el resto de Hechos 10, es un resultado fascinante. Cornelio se salva, su familia se salva, sus vecinos llegan a la fe en Cristo, sus amigos que llegaron a estar en su hogar en ese día se salvaron y todo al mismo tiempo se llenaron del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas mientras el Espíritu de Dios les daba. Y esto fue la entrada al mundo gentil con el Evangelio. Y usted y yo estamos hoy aquí, que está viendo, sea en su sala, en su cocina, en su teléfono, o está estacionado en el lado de la carretera viendo este mensaje en particular. Te estoy diciendo que la razón por la que estás en el reino de Dios sirviendo a Jesucristo hoy es porque Pedro tuvo un encuentro de oración en la azotea de un hombre que tenía pieles de animales alrededor de su patio. Y Pedro tuvo un encuentro de oración y Dios le dijo que fuera a compartir el mensaje de Jesús al mundo gentil. Y tú y yo estamos aquí hoy como creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro obedeció a Dios. Déjame hacerte la pregunta. ¿Vas a obedecer a Dios? Comparte tu corazón, oír el corazón de Dios. Pero la historia tiene que terminar con usted obedeciendo a Dios. Hace años atrás, estaba enseñando en el estado de Nueva York. Después de que terminó, este joven, alrededor de 20 años, pasó entre la multitud y llegó a mí y me dijo, pastor, soy un joven cristiano, me salvé hace unos meses atrás, pero necesito hablar con usted. Y estaba mirando alrededor mientras lo decía, por lo que sabía que era algo muy personal y privado. Y me alejé de la multitud y le dije, ¿qué está en tu corazón? Hizo una pausa, bajó la cabeza. Yo esperé. Él dijo, le di mi corazón a Jesús un par de meses atrás, pero cada vez que voy en oración hay algo que me molesta. Y le dije, ¿qué es? Me dijo que antes de convertirme le robé dinero a uno de mis amigos y lo he negado cada vez que me plantea la pregunta. Me pregunta si tomé su dinero y le digo que no.
pero cada vez que voy a la oración me molesta que le robé su dinero. What should I do? ¿Qué I debo said to him, I hacer? said, son, Y le dije, God's been hijo, telling you what's on Dios his te heart. ha estado diciendo Why lo you're que hay feeling en su corazón por tus You have a sentimientos. choice. You can either obey God or Tienes disobey una God. opción. Puedes obedecer obey a Dios God, o desobedecer a pay it Dios. back. Si obedeces a I Dios, don't have any tienes money. que devolver el dinero. If you Él dijo, disobey yo no God, tengo dinero. you keep Si, staying in that feeling of si no knowing obedeces that a Dios, something's not right. sigues con esa after a sensación de while, God saber will de no que longer algo wrestle no with está you, bien. Y and you will después no de un longer be tiempo, convicted. Dios ya You'll no just be luchará hardened in your contigo sin. y ya no serás condenado. let me suggest Solo to you estarás that you endurecido en speak tu to your pecado. friend Déjame very decirte candidly que hables con tu and amigo humbly muy and say, sinceramente I y muy did humilde take that money, I was y le wrong. digas que Can I tomé have a repayment ese plan? dinero y At estaba what mal. time Puede pay your tener friend un back? plan de pago y con tiempo paga a tu amigo. I left him Le with that dejé question to wrestle with. Obey. con esa pregunta para luchar, obedecer I don't o wanna leave you desobedecer. to wrestle. No quiero dejarte que luches. Quiero orar contigo para que tú te arrepientas de lo que sea que hayas estado sucediendo en tu vida donde has sido desobedeciendo a Dios. Tal vez tu oración no es como antes, robusto, ni tan poderoso, ni tan caliente como antes. Has perdido tu primer amor. Tal vez tu corazón se ha derribado. Hoy en este día, mientras invito a los músicos para que entres en un altar virtual y pídale que te arrepientas conmigo. No lo apaguen, porque voy a darles a todos una tarea para que hagan esta semana centrada en el tema de la oración. Mientras estamos en el altar, tómese un momento para cerrar los ojos y bloquear el mundo a su alrededor. Tal vez está con su familia en frente del televisor. Cierra sus ojos, conecta con Dios. Quiero en el silencio después conmigo, de mí, en su corazón, haga esta oración. Padre Celestial, más que nada, quiero caminar en plena obediencia. Perdóname por mi desobediencia. Úngeme para que pueda ser uno que obedezca rápidamente. Obedezca por completo y obedezca ferozmente su corazón. Pido esto en el nombre de Cristo, con sus ojos cerrados y la cabeza baja. Y para ti que le dije antes que le voy a dar la oportunidad para aceptar a Jesús como su Salvador, como lo hizo Cornelius, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida a ti. Lava mis pecados. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Esperen para la asignación, pero primero permíteme ocuparme con estas tareas. Para ti que entregaste tu corazón a Jesús, hay un mensaje en la pantalla. Quiero que ancles esta decisión. Orar conmigo para aceptar a Cristo es real, pero quiero que lo hagas y se lo digas a alguien. Sigue el mensaje en la pantalla y nosotros no solo vamos a escuchar, pero también le vamos a dar literatura para que ancle su decisión en Cristo. Felicidades, bienvenido a la familia de Dios y a nuestra familia en línea. Esta semana te pido que tomes 2 tiempos en oración, en donde al menos 15 minutos bloquees el tiempo, que su único deseo es compartir su corazón, escuchar el corazón de Dios y luego obedecer a Dios. 2 veces esta semana, dile: Dios, quiero abrir mi corazón, y dile lo que hay en su corazón. Y segundo, dile: Dios, quiero escuchar lo que hay en tu corazón. Escucha. Y luego, el tercero, póngalo en marcha. Oro para que tengas un gran encuentro de oración con Dios esta semana. Dios te bendiga.